Durante casi 20 años, el récord de asistencias de la Premier League perteneció a la realeza del fútbol. Thierry Henry con 20 asistencias y Kevin De Bruyne con 20 asistencias. Y no estamos hablando simplemente de grandes jugadores, estamos hablando de futbolistas de lo que los aficionados hablan como si fueran filósofos de la antigua Grecia. Tipos que habrían detenido el avance de Napoleón. Tipos sobre los que hasta Maquiavelo nos había advertido. De clase mundial en cada sentido posible de la definición. Por eso, lo lógico es pensar que cuando alguien rompe ese récord, la reacción debería ser enorme. Debería cambiar para siempre la forma en que los aficionados hablan de ese jugador. Bruno Fernández rompió el récord de la Premier League con 21 asistencias para el Manchester United. Y sin embargo, la reacción de gran parte del mundo del fútbol fue algo como, da igual. Claro que recibió elogios, obviamente, pero en términos generales solo los aficionados del Manchester United parecían realmente impresionados, porque ni siquiera muchos seguidores de la selección portuguesa creen que sea el mejor mediocampista portugués de la actualidad. Y tampoco lo han visto nunca como uno de los mejores futbolistas del mundo. Por lo que he visto en internet, nadie empezó de repente a decir, estamos viendo a uno de los mejores mediocampistas de esta generación. En cambio, la reacción fue mucho más tibia. Sigues escuchando las mismas críticas de siempre, que pierde demasiados balones, que su fútbol no es bonito de ver, que se queja demasiado, que esas asistencias están infladas. Y eso resulta extraño desde una perspectiva histórica, porque cifras como esa normalmente ponen fin a cualquier debate. Porque seamos sinceros, si hubiera sido Kevin De Bruyne quien rompiera ese récord, estaríamos escuchando una admiración mucho más generalizada. Los aficionados reconocen los números de Bruno, pero simplemente no perciben esa grandeza de la misma manera. Y esa contradicción es precisamente lo que hace de Bruno Fernández un futbolista tan fascinante, porque estadísticamente es impresionante, pero a nivel emocional y también a través de lo que transmite a simple vista, la mayoría de los aficionados no parecen estar convencidos. Entonces, ¿qué pasa exactamente con Bruno Fernández y esa aparente falta de aura? Uno de los factores principales es que siempre ha estado en un equipo problemático. Durante años fue bastante fácil restarle mérito a Bruno, y el argumento era sencillo: las estadísticas eran muy buenas, pero el fútbol en general era bastante malo. Y siendo justos, el Manchester United fue un auténtico caos durante gran parte del mejor momento de la carrera de Bruno. Los entrenadores cambiaban constantemente y los sistemas cambiaban constantemente. Por eso, Bruno terminó asociándose poco a poco con ese fútbol caótico, con los balones largos y verticales lanzados una y otra vez en transición, y en general quedó ligado al bajo rendimiento colectivo de su club. Sí, sobre el papel genera una enorme cantidad de ocasiones de gol, pero cuando las ves, muchas de ellas parecen jugadas forzadas con un nivel de riesgo extremadamente alto. Y ese estilo de juego exige que tenga muchísimo contacto con el balón, lo que termina dando la impresión de que Bruno intenta resolverlo todo por su cuenta, jugando constantemente al héroe. Llegó un momento en el que Bruno dejó de sentirse como un mediocampista de élite y empezó a parecer la representación humana del Manchester United posterior a Ferguson. Pero entonces ocurrió algo que parecía un milagro. Michael Carrick llegó al United. Los espacios mejoraron, la salida de balón mejoró y el fútbol que practicaba el equipo dejó de parecer el de 11 jugadores intentando jugar su propio partido por separado. Y personalmente creo que gran parte de eso se debe a los cambios de plantilla que el United fue realizando con el paso de los años. Y siendo realistas, también hay que darle mérito a Rubén Amorim. Aportó intensidad de trabajo, jugadores sin ego y perfiles extremadamente compatibles entre sí, como en Mbeumo, Cunha, Šeško y Lamens. Sin embargo, a pesar de eso, nunca terminó de encontrar la manera de explotar todo el potencial del equipo. Y ahí es donde entra Michael Carrick, porque ahora, con todo jugando de forma mucho más conectada y con una mejor comprensión colectiva del juego, además de decisiones como devolver a Kobbie Mainoo al 11 titular para reforzar el mediocampo, el rendimiento general del club se disparó. Y con ello, los números de Bruno mejoraron todavía más, porque muchos de sus críticos siempre insinuaron que su producción ofensiva existía únicamente gracias al caos del Manchester United. La teoría era simple: ponlo en un sistema estructurado y sus cifras caerán. Pero ocurrió exactamente lo contrario. La versión del United de Carrick potenció aún más su rendimiento. Ahora Bruno ya no se limita a generar peligro en transiciones caóticas, como había hecho durante años. Ahora juega dentro de un ataque increíblemente equilibrado, rodeado de delanteros y extremos que se entienden muy bien entre sí y que complementan perfectamente sus estilos de juego. Y Mbeumo, Šeško y Cunha forman uno de los ataques más equilibrados y compatibles de toda la Premier League. Y con Bruno jugando de la manera en que juega, filtrando pase tras pase para esos delanteros, que a su vez también combinan entre ellos y juegan de forma generosa, empezaron a llegar muchísimos goles. Así que si ves cómo juega el United, realmente no sorprende que Bruno haya terminado la temporada con un récord histórico de 21 asistencias. Y en ese punto yo diría que las críticas deberían haber desaparecido. Pero ocurrió lo contrario. La portería se movió inmediatamente. Sigues escuchando muchas de las mismas críticas, que es demasiado emocional, que no es elegante y que sigue siendo un jugador que abusa de los pases filtrados. Y eso es interesante, porque en realidad ya no son críticas futbolísticas. Son en gran
medida, críticas relacionadas con la estética, porque hoy en día muchos aficionados deciden cómo debe lucir la grandeza basándose en el aura y en la famosa prueba visual. No aplica para todos los casos, pero sí aplica bastante a Bruno Fernández, porque para muchos la cuestión es cómo se ve mientras juega, qué tan sereno parece, si transmite calma o precipitación, si todo le sale de forma natural o forzada y cómo se comporta sobre el terreno de juego. Y en el caso de Bruno, su fútbol es emocionalmente ruidoso. Aunque debo admitir algo, el tipo discute constantemente con los árbitros, es conocido por gesticular sin parar, por hacer expresiones faciales exageradas y por la enorme cantidad de veces que intenta pases filtrados de alto riesgo. Y eso genera una sensación muy particular, da la impresión de que Bruno nunca está tranquilo, incluso cuando juega de manera brillante, de alguna forma siempre parece apresurado. Compáralo con otros organizadores de juego como Kevin De Bruyne, Toni Kroos o en un ejemplo más actual Pedri, y hasta cierto punto incluso con Jude Bellingham. Muchos de ellos desprenden esa famosa aura, sus movimientos parecen fluidos y bajo presión transmiten una imagen de control emocional, especialmente cuando conducen el balón. Y lamentablemente para Bruno, para muchos aficionados esas diferencias visuales importan muchísimo, porque la forma en que juega simplemente no encaja con la estética tradicional que la mayoría asocia con la élite. Y siendo justos, su estilo se basa en el volumen y en el riesgo. Intenta constantemente pases difíciles porque su función es acelerar el juego, romper líneas y generar ocasiones lo antes posible. Y por supuesto, pasar tantos años en un Manchester United tan desordenado tampoco ayudó precisamente a que desarrollara un estilo más conservador. Bruno pierde la posesión con mucha más frecuencia que otros mediocampistas más seguros, porque muchos aficionados confunden el fútbol limpio con el mejor fútbol. Cuando Bruno intenta un pase arriesgado y lo falla, esa jugada queda grabada en la memoria. Pero cuando otros mediocampistas reciclan la posesión, moviendo el balón de un lado al otro con pases seguros, mientras buscan abrir espacios poco a poco en la defensa rival, eso suele percibirse como algo más inteligente, más refinado y mucho más propio de un auténtico maestro de mediocampo. Y esa es realmente la razón por la que el fútbol de Bruno parece tan desordenado, porque es agresivo por diseño, y visualmente los jugadores caóticos rara vez terminan siendo admirados de manera universal. Por eso resulta más fácil mirar a alguien como Kevin De Bruyne y pensar que juega un fútbol mucho más bonito, cuando la realidad es que Kevin De Bruyne también intenta muchísimos pases de riesgo. La diferencia es que lo hace con menos frecuencia, también porque en términos generales es su futbolista superior. Además, en cuanto al lenguaje corporal, De Bruyne siempre transmite mucha más calma y nunca parece tener la necesidad de apresurarse para generar creatividad. Pero que juegue de esa manera no debería restarle mérito a las cosas históricas que Bruno Fernández ha concedido esta temporada. Y después de tantos años produciendo un nivel tan alto, su rendimiento terminó normalizándose. La gente simplemente dejó de reaccionar emocionalmente a ello. Irónicamente, ser productivo todo el tiempo puede hacer que la grandeza parezca menos espectacular, aunque también hay que admitir que gran parte de esa producción llegó en una etapa donde había muy pocos focos positivos alrededor suyo. Durante la mayor parte de su carrera, Bruno Fernández jugó en un Manchester United lleno de problemas. Bruno Fernández no encaja en el molde tradicional de los mediocampistas. Algunos dominan la posesión, otros controlan el ritmo del partido, otros destacan principalmente por su trabajo defensivo, pero Bruno parece hacer absolutamente todo con la mayor agresividad posible. Y por eso su perfil estadístico resulta tan contradictorio, porque año tras año aparece entre los líderes de la liga en creación de ocasiones, pases progresivos, entradas al último tercio, pases filtrados y participación ofensiva. Pero al mismo tiempo también figura entre los jugadores que más pierden la posesión, más balones entregan al rival y presentan porcentajes de acierto en el pase relativamente bajos, aunque como comentamos antes, eso ocurre porque siempre intenta el pase más difícil posible. Su mentalidad es sencilla: poner el balón donde genere peligro y dar a sus compañeros una oportunidad de marcar. Un mediocampista que completa el 94% de sus pases y de vez en cuando filtra un pase brillante que termina apareciendo en los resúmenes, sin duda se ve mucho más limpio tanto en las estadísticas como la prueba visual. Y luego está el aspecto de su carrera internacional. Con la selección de Portugal, Bruno nunca terminó de apropiarse de la narrativa como el gran jefe del mediocampo. Para alguien como Kevin De Bruyne, eso fue mucho más sencillo. Pero en el caso de Bruno Fernández, cuesta asociarlo a un momento verdaderamente icónico con su selección nacional. Claro que ha tenido actuaciones muy buenas con Portugal, sin embargo, ha sido bastante menos eficiente con su país que con el Manchester United. Y curiosamente, donde mejor rendimiento ha mostrado con la selección ha sido en los mundiales. En apenas 6 partidos disputados en la Copa del Mundo, participó directamente en 5 goles. Sin embargo, cuando observas otros torneos, como la Nations League, que sí fue ganada por Portugal, se encuentra entre sus competiciones menos productivas. Pero incluso esas estadísticas mundialistas pueden resultar algo engañosas. En los octavos de final, cuando Portugal aplastó a Suiza por 6-1, Bruno apenas registró una asistencia. Y cuando la selección fue eliminado por Marruecos, firmó probablemente su peor actuación de todo el torneo. Aunque eso podría cambiar en el futuro. Por supuesto, no estoy intentando atacar a Bruno. De hecho, creo que es un futbolista brillante. Simplemente estoy exponiendo algunos de los argumentos que suelen utilizarse para explicar por qué no recibe el reconocimiento que probablemente debería recibir. Y es una lástima, porque la crítica que considero más injusta hacia Bruno Fernández es que en comparación con otros grandes mediocampistas del mundo, el debate alrededor de él suele ser mucho más emocional. Mientras que muchos centrocampistas de clase mundial son criticados por su rendimiento, en el caso de Bruno las críticas suelen centrarse en su personalidad. Analistas como el ex capitán del Manchester United, Roy Keane, han cuestionado repetidamente sus cualidades de liderazgo.
riesgo. Y otros jugadores del United, como Patrice Evra y Gary Neville, también han criticado la manera en que Bruno reacciona visiblemente durante los partidos, argumentando que su lenguaje corporal refleja una mala capacidad de liderazgo. Pero personalmente creo que Bruno Fernández es uno de esos mediocampistas que recibe críticas excesivas no por cómo juega, sino por cómo se comporta visualmente en el campo, y eso resulta bastante injusto. Incluso cuando es estadísticamente el jugador que sostiene el equipo, muchos aficionados prefieren señalar a otros creadores de élite. Cuando se habla de esos jugadores con números similares a los de Bruno, las conversaciones giran en torno a su influencia, su visión de juego, su inteligencia táctica o su calidad técnica. Pero cuando se habla de Bruno, el debate casi siempre termina convirtiéndose en un análisis de personalidad, y eso me parece una locura, porque entrenadores y compañeros suelen defenderlo utilizando exactamente el argumento contrario. Dicen que su frustración y su lenguaje corporal son simplemente el reflejo de cuánto desea ganar. Pero después de tantos años en un Manchester irregular, acumulando críticas constantemente mientras el equipo atraviesa malos momentos, se volvió muy fácil señalar a Bruno y dejar que esa narrativa continuara creciendo. Aunque sí debo reconocer algo, la mayor crítica que tengo hacia la forma en que juega Bruno es la cantidad de riesgos que asume. Por ejemplo, en la final de la Europa League 2020-2021, Bruno Fernández perdió la posesión en 27 ocasiones durante el partido. Una de las peores actuaciones de su etapa en el United, y ocurrió precisamente en uno de los encuentros más importantes que disputó con el club. Y es aquí donde el debate deja de ser únicamente sobre Bruno Fernández, pasa a convertirse en un reflejo de cómo los aficionados modernos evalúan a los futbolistas en general. Por eso creo que el fútbol puede llegar a ser tan tóxico. Y yo mismo soy culpable de ello en cierta medida, porque por un lado juzgamos a los jugadores por su consistencia, su creatividad y su impacto en las victorias, pero al mismo tiempo también construimos opiniones basadas en aspectos mucho menos medibles, como la estética, la compostura o la personalidad. Y Bruno Fernández es el ejemplo perfecto de todo eso, porque su producción ofensiva es históricamente de élite, pero su imagen pública, especialmente en internet, nunca ha sido particularmente positiva. De cara al futuro, creo que todavía puede ser incluso más productivo, pero también creo que seguirá jugando exactamente igual, asumiendo riesgos, buscando pases agresivos y jugando siempre al límite. Y por eso Bruno Fernández resulta un caso tan extraño desde una perspectiva histórica. Está rompiendo récords, está jugando a un nivel extraordinario, y aún así, para muchos aficionados, igual que ocurre con otros jugadores en distintos contextos, nunca parece suficiente. Pero con el momento que atraviesa actualmente en Manchester United, quizás solo haga falta una temporada verdaderamente legendaria para que la imagen de Bruno Fernández cambie de forma positiva ante la mayoría de los aficionados.